El coaching siempre ha sido visto como una relación uno a uno, pero después en la práctica eh, nosotros somos siempre con los otros y siempre trabajamos en grupos, siempre trabajamos en equipo. Esto me ha venido a mí a- a generar una inquietud. Eh, ¿Por qué los programas de coaching siempre apuntan a la relación uno a uno? ¿Y, y por qué no ocuparnos del coaching de equipo? Bueno, desde mi perspectiva, lo que voy a compartir con ustedes es lo que yo estuve investigando y de alguna manera hacer esta introducción a la temática que va a estar incluido en el programa de la Business Coaching School. Así que voy a ir pasando estos slides, que casi todos son imágenes, van a tener muy poco texto, pero esas imágenes nos van a despertar a un guión para cada una de ellas. Y yo voy a compartir ese guión con ustedes. Es la primera vez que trabajo con esta plataforma, con AnyMeeting, así que no sé si aparecerán preguntas ustedes donde figura el chat y siéntanse libres de hacer la que quieran, entonces yo podré responderlas verbalmente. Supongo que es así. Así que, bueno, pasemos a la segunda. Los equipos son el primer nivel del análisis del sistema social. Cuando decimos el primer nivel de análisis del sistema social, un equipo es una familia, un equipo es nuestro grupo de trabajo, un equipo es un equipo de fútbol, un equipo es la mínima célula social del sistema social en general. Y es la base de la vida en el trabajo, que es lo que más nos interesa a nosotros. De hecho, Business Coaching School, o sea, estamos trabajando para el mundo de los negocios. Y cuando decimos es la base de la vida diaria en el trabajo, eso puede ocurrir en el taller, en la oficina o en el aula, aquel lugar donde se desarrolla nuestro trabajo. Veamos bien, entonces, cuál es la característica que hace singular al trabajo en equipos. Nosotros somos sujetos que interpretamos las realidades de nuestros modelos mentales. En tanto coaches, sabemos perfectamente ese fenómeno. Pero al estar permanentemente en contacto con los demás, esta figura que ustedes tienen adelante, nuestros modelos mentales entran en comunicación, entran en interacción con los modelos mentales de los demás actores. Y los equipos abandonan la perspectiva individual y subjetiva para entrar en una perspectiva intersubjetiva, que es el fruto de la negociación de sentido que hacemos los seres humanos. Reitero, negociación de sentido. El sentido conjunto es el fruto de la negociación de los sentidos individuales. Ahora bien, pasamos a la siguiente. ¿Cómo medimos la efectividad de un equipo? Medimos la efectividad del equipo por lo que ese equipo produce, es decir, si cumple o no cumple con las expectativas, si satisface o no satisface a sus clientes, a sus receptores. También los equipos no mueren cuando entregan su servicio, continúan trabajando, o sea, es un proceso continuo. Por lo tanto, la integración, la cohesión de sus miembros es lo que garantiza esa efectividad en el largo plazo. Pero sabemos perfectamente el equipo constituido por individuos y de alguna manera los individuos pretenden satisfacer sus necesidades individuales. Por lo tanto, cuando decimos la efectividad del equipo tenemos estos tres ingredientes o estas tres variables: satisfacción del resultado que produce el equipo en los clientes, la continuidad del trabajo juntos y la satisfacción de los individuos, o por lo menos parte de sus necesidades. Y ahora tenemos que hacer un pequeño viaje hacia lo individual. Algunos aprendizajes que nos ha dejado a nosotros la neurociencia y cómo esto nos ayuda en el coaching individual y también en el coaching de equipo. Veamos esta primera pregunta. Hemos aprendido todos
que lo que distingue al ser humano del resto de las especies del reino animal es su intelecto, su razonamiento. Somos la única especie con capacidad de razonar. Hoy los neurocientíficos nos han enseñado que en realidad somos seres racionales cuando las emociones nos permiten. Cuando las emociones nos permiten razonar, somos racionales. Es decir, por definición somos seres emocionales que aprendimos a pensar. Y esto tiene que ver con la evolución del ser humano. La evolución del ser humano, sabemos hoy que tenemos un cerebro, pero lo llamamos cerebro triuno porque tiene 3 cerebros dentro de uno. Compartimos con los reptiles todo lo que tiene que ver con el instinto y la supervivencia, por eso lo llamamos cerebro reptiliano. Este es el más antiguo. ¿Por qué? Porque los reptiles están sobre la faz de la Tierra desde hace 700 millones de años. Por lo tanto, por eso decimos que esta parte del cerebro, que es común a todos los demás animales, tiene en nuestro caso un origen de 700 millones de años atrás. Después tenemos el cerebro límbico, que lo compartimos con el resto de los mamíferos, y los mamíferos llevan sobre la faz de la Tierra 200 millones de años. Eso que nos hace diferentes a los seres humanos es el neocórtex, que es la parte que dividimos en 2 hemisferios, el izquierdo, el derecho, y es el lugar donde el ser humano se hace diferente, es la parte del cerebro que lo hace diferente al hombre. Pero lamentablemente, seguimos siendo emocionales, son las emociones las que guían nuestras decisiones, y solamente en un 2%, aprovechamos el neocórtex. Esa es la razón por la cual decimos somos seres emocionales que aprendimos a pensar. Pensamos cuando las emociones nos permiten pensar. Ahora, esto que sucede a nivel individual, lo vemos en el mundo de lo colectivo. Voy a compartir con ustedes una investigación que hizo el doctor Marcial Losada en la Universidad de Michigan y que estuvo durante 10 años estudiando el comportamiento de equipos de alto desempeño. En rigor, en una cámara Gesell que se hizo en un laboratorio de captura elaborado por la empresa EDS, Electrónica Data System, se observaron las conductas de 60 equipos durante 10 años y descubrieron que los equipos de alto desempeño son los equipos que logran la mayor interconectividad. Esto que están viendo en la imagen, donde todos se conectan con todos, esa es la característica esencial que ellos descubrieron sobre los equipos de alto desempeño. Ahora bien, pero ¿cómo logramos que haya una interconectividad entre todos los miembros? Descubrió Marcial Losada que una de las variables que tiene nuestro lenguaje es que podemos proponer o indagar. Son esas solas 2 modalidades. Proponemos cuando hablamos desde nuestras inquietudes y damos a conocer nuestro punto de vista. Indagamos cuando tratamos de averiguar cuál es el punto de vista de otra persona del equipo. Lo que descubrió Marcial Losada es que los equipos de alto desempeño combinan por partes iguales un 50% de proponer y un 50% de indagar. Primera variable entonces, cuando los equipos proponen e indagan mitad por mitad, se aproximan a la mayor interconectividad y resulta muy obvio. Voy a lograr más conectividad cuando pregunte que cuando esté proponiendo. Si la balanza se inclina hacia el proponer, el equipo de alto desempeño baja su desempeño. Y es muy lógico, porque caemos en un modelo de control unilateral.
Voy a avanzar a la segunda variable. La segunda variable que nos presenta Marcial Losada, y ustedes dirán acá, este es un cuadro de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Un cuadro utilizado habitualmente para hacer análisis estratégico. Lo que descubrió Marcial Losada es que cuando los equipos se miran el ombligo, o sea, cuando hablan de sí mismos solamente, bajan su nivel de desempeño. Es que esos equipos no están solos, están en sistemas sociales más grandes. Necesitan averiguar cómo son los otros equipos. En esos otros equipos están sus clientes y proveedores. Entonces, ahí buscarán oportunidades o buscarán amenazas. Es necesario entonces combinar en igual proporción 50% y 50% hablando de nosotros mismos y hablando de aquellas otras, de aquellos otros grupos, de aquellos otros equipos con los cuales nos toca trabajar. Y descubre entonces que cuando la balanza se inclina al hablar sobre sí mismos, se reduce el alto desempeño. Se lleva al desempeño medio o al bajo desempeño. La tercera variable, y hace un rato yo decía, ¿por qué entré en el mundo de las emociones y en el mundo de la neurociencia? La tercera variable tiene que ver con la emocionalidad de los equipos de alto desempeño. Y descubrió Marcial Losada en su investigación que los equipos, en la manera de comunicarse, desarrollan una emocionalidad positiva cuando hay apoyo mutuo, cuando hay respeto, cuando la indagación es generosa, buscando oportunidades, y hay negatividad cuando los miembros utilizan el sarcasmo, el cinismo, el espíritu crítico. Así como en las otras dos variables yo hablaba de 50% y 50%, en esta variable descubre Marcial Losada que la relación es 4-1. Para que sea un equipo de alto desempeño, necesitamos una emocionalidad positiva y expansiva en un 80%, y es posible de ser aceptado un 20% de espíritu crítico, sarcasmo o cinismo. En realidad, hay investigaciones que explican por qué las parejas se divorcian y en general coinciden con la misma investigación que descubrió Marcial Losada para los equipos de alto desempeño. Cuando la proporción 4-1 empieza a transformarse y hay mucha más agresividad o mucha más emocionalidad negativa o mucho más sarcasmo y cinismo. En realidad, esta investigación nos permite observar los equipos, observar cómo conversan entre ellos. En tanto nosotros, coaches de equipos, debemos ser observadores, debemos atender el proceso. Y atender el proceso es atender cómo conversan entre ellos, cómo toman decisiones, cómo resuelven problemas. Incluso cómo celebran los éxitos. Paso al tema siguiente. De alguna manera, esto nos conecta inmediatamente en los modelos mentales en el management. Si bien sabemos que hay el modelo de comando y control, el modelo de abandonar el control y el modelo de aprendizaje mutuo, en este slide solamente ven los dos extremos, el comando y control y el aprendizaje mutuo. Por supuesto, ustedes hasta esta altura de la presentación sabrán perfectamente que cuando nosotros intervenimos en un equipo, de alguna manera nuestra intervención está sesgada hacia el aprendizaje mutuo. El equipo de alto desempeño es un equipo que funciona por comprender y compartir. El equipo de bajo desempeño funciona por el imponer. Vamos a lograr una mayor conectividad cuando estemos en el comprender y compartir, buscando la mayor cantidad de opiniones de los demás, aceptando la singularidad de los individuos, la riqueza de ellos, y buscando como resultado lo que juntos podamos hacer. Lamentablemente, los equipos de bajo desempeño tienden al enfoque único, donde la palabra del que dirige es
más valiosa que la del resto de los participantes. Por lo tanto, el que impone, el que piensa, el que decide es el líder, sin el compromiso de la gente. Lo que podemos obtener con esta modalidad es que cuando el equipo toma decisiones, ocurre lo que ven acá. En el 20% del tiempo, cuando estamos en el comando y control, el jefe toma la decisión. Y luego, en el 80% del tiempo restante, el jefe debe convencer a los demás para implementarla. Resultado, en el mejor de los casos, acatamiento. Bajo nivel de cohesión, bajo nivel de integración, en realidad, bajo nivel de confianza. En el otro caso, el caso que nosotros estamos proponiendo, donde buscamos el compromiso, en el 80% del tiempo, el equipo analiza el problema junto con el jefe. Seamos realistas, el jefe es el superior de este equipo, pero en realidad él facilita para que el equipo tome la decisión en conjunto. Finalmente, él toma la decisión que más conviene para el equipo, pero ellos participaron, por lo tanto, logramos el compromiso. Ahora bien, esto que yo estuve comentando en realidad vendría a ser el marco teórico que subyace a toda intervención de equipos. Esos distintos slides que estuvimos viendo son aquellos que nos dicen a nosotros cuál es el marco teórico en el cual nos apoyamos. Veamos ahora, específicamente, en el tema del coaching de equipos, cuáles son los temas que vamos a abordar en el programa de coaching de equipos de la Business Coaching School. Primero y principal, en una reflexión personal, después de 40 años de trabajar en organizaciones, 23 de ellos como desde analista hasta director, y en los últimos 17 dedicados a este trabajo de ayudar a otros a mejorar su capacidad de mejorar, descubrí, analizando mi propia historia, que solo en 3 equipos yo sentí que trabajábamos juntos bien, que tomábamos decisiones en conjunto, que lográbamos satisfacer algunas de nuestras necesidades. Pero en la mayoría de los equipos, la cohesión no era alta, no nos llevábamos bien, y lo que hacíamos no tenía tan alta calidad. Por lo tanto, esa propia experiencia, que no es ninguna rareza, porque supongo que a todos ustedes les debe haber pasado algo parecido, eso me llevó a pensar que en rigor vivimos en grupos sin ser conscientes de las reglas de funcionamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Ven ahí ustedes. Primero, ¿cuáles son las reglas de funcionamiento de un equipo? Tiene un propósito, un objetivo común, una misión. ¿Para qué existe este equipo? Tiene tareas concretas y un sistema de distribución de esas tareas. Luego también tiene un sistema de comunicación y participación. Hace un rato estuvimos viendo que cuanto más se comunican los miembros, cuanto mayor es la interconectividad, más alto es el desempeño. Y tiene un sistema de dirección, que puede ser por comando y control, o puede ser por aprendizaje mutuo. Ahora bien, entonces, si el propósito es impuesto, vamos a lograr a lo sumo acatamiento. Si las tareas son distribuidas por alguien sin tener en cuenta la opinión de los participantes, vamos a caer también en el comando y control. Si el sistema de comunicación, en lugar de generar más interconectividad, todos convergen en una misma dirección, vamos a perder el alto desempeño. Y si el sistema de dirección es por comando y control, va a suceder exactamente lo mismo. Hay principios rectores. Hay principios rectores que nos van a ayudar a convertir a un equipo en un equipo de alto desempeño. Hace poco estaba leyendo un libro de un colega en inglés, y en inglés, en lugar de decir alto desempeño, en lugar de decir
high performance, dicen higher performance. O sea, siempre puede haber un desempeño superior. ¿Qué quiero decir con esto? Los equipos de alto desempeño van a encontrar un pico temporario de aptitud. Los equipos son un todo dinámico siempre por formarse. Y el alto desempeño no es alcanzado nunca, siempre puede ser mejorable. Ahora bien, para que ese alto desempeño sea mejorable, necesitamos que todos los miembros del equipo compartan y comprendan la información crítica que ese equipo maneja. En el momento que la información está reservada para algunos y no para otros, el eje del poder, en lugar de estar distribuido, se reduce a esos algunos, porque manejan y fiscalizan la información. Como coaches, tenemos que garantizarnos que la información sea compartida y comprendida por todos los miembros. Solamente cuando todos los miembros comparten y comprenden, eligen formar parte del equipo de manera libre. Eligen ser parte de ese equipo. Y como consecuencia, se comprometen con su elección. Entonces, el camino del compromiso es, primero y principal, que conozcamos y comprendamos la información válida de ese equipo. Luego, el coaching de equipos no es impuesto. El coaching de equipos es una intervención voluntaria. ¿Qué quiere decir intervención voluntaria? Intervenimos en un equipo que ya existe, que está en funcionamiento, que necesita, por un lado, resolver algún problema concreto y que quizás también pretenda incrementar su efectividad. Entonces, decimos que el facilitador o el coach es neutral. Es neutral quiere decir de que no privilegia a ninguno de los miembros, no privilegia al líder con respecto al equipo. El equipo es su objeto de trabajo. El equipo es sujeto y objeto de aprendizaje. El líder puede influir como para que el equipo sea un equipo de alto desempeño. Puede y debe. Ahora, nuestro rol como facilitadores, como coaches de equipo, no tenemos autoridad formal sobre ese equipo. Y tenemos que ser aceptados por todos sus miembros. Ya vamos a poder intervenir entonces cuando todos los miembros nos acepten. Nuestra ardua tarea es generar confianza con ellos para poder mostrar. Pueden hacer por chat, ¿no? Ok. Cuando ellos acepten nuestra intervención. El equipo, decimos que es un equipo en funcionamiento, exactamente. Nosotros intervenimos a no ser que nos pidan que intervengamos en el nacimiento de un equipo, pero no es nuestra decisión. Nuestra tarea es ocuparnos del proceso, el equipo se ocupa del contenido. No confundamos el rol del consultor, que se mete en el contenido. Nosotros como coaches tenemos que tener esa neutralidad en el contenido, no solo con los individuos, sino también en el contenido, y ocuparnos del proceso grupal, de eso que no se ocupan los miembros porque lo viven como algo natural. Entonces, nuestra tarea es identificar y corregir errores, ayudar a que el equipo identifique y corrija sus errores. Esa es la manera que el equipo incrementará su efectividad. Solamente intervendremos para el desarrollo del equipo hacia el alto desempeño cuando la intervención, además de ayudar a resolver un problema, es ayudar a que ese equipo incorpore ciertas distinciones que les permitan ser conscientes de su alto o bajo desempeño. Entonces, el coaching de equipos puede ser básico o puede ser de desarrollo. Es básico cuando ayudamos al equipo a resolver un problema crucial. Es decir, cuando el equipo tiene un problema, decimos, cuando hay un error, cuando hay una brecha,
entre deseos y resultados. Y quiero detenerme aquí un segundo, porque la definición de aprendizaje, que no es mía, la definición es de Chris Argyris, y yo la he sacado del libro Aprendizaje para la Acción, es la que está, a ver, es la definición que soporta todo este marco conceptual. Chris Argyris nos regala esa definición diciendo, aprendemos cuando somos capaces de identificar y corregir errores. Aprendemos cuando somos capaces de identificar y corregir la brecha entre los deseos y los resultados. Es decir, solo hay aprendizaje cuando se achica la brecha entre lo que queremos lograr y lo que estamos logrando. También puede haber aprendizaje cuando nuestros deseos coinciden con los resultados. Pero mal que nos pese, los hombres somos imperfectos y nuestras construcciones sociales, nuestros equipos, por ende, también son imperfectos. Siempre vamos a encontrar brechas entre los deseos y el resultado. Ahora bien, podemos ayudar a un equipo a corregir una brecha circunstancial, crucial, importante. Y esa intervención va a ser básica. Nuestro objetivo ahí no es ayudar al equipo, porque no nos piden eso, ayudar al equipo a convertirse en un equipo de alto desempeño, pero bajo los mismos principios, información válida, libre elección y compromiso, bajo los mismos principios, ayudaremos al equipo a que resuelva el problema. ¿Cuál es la consecuencia? Cuando vuelva a tener un problema serio, este equipo va a demandar ayuda de un facilitador. En la otra posibilidad, que es el coaching de equipos de desarrollo, no solo los ayudamos a los miembros de este equipo a resolver un problema crucial, a identificar y corregir la brecha entre deseos y resultados, sino que en el mientras tanto estamos ayudando al equipo a que ese equipo incorpore distinciones que le permitan ser un equipo de alto desempeño. Sabemos que el alto desempeño no es una meta, es un deseo siempre permanente, siempre por ser alcanzado. Entonces, la intervención de desarrollo lo que pretende es que el equipo gane autonomía, que de algún momento, de alguna manera, se libere de la tarea que tiene el coach. Y ellos internalicen las herramientas para poder mejorar, para darse cuenta de cuáles son las obstrucciones, cuáles son las restricciones que inhiben el alto desempeño. Por eso, esos son los dos modelos de intervención. El básico, ayudamos a resolver un problema, y el de desarrollo, ayudamos a resolver un problema, mientras que el equipo gana autonomía porque empieza a tomar conciencia de su propio proceso. Cuando días pasados, en una conversación con Osvaldo, me mencionaba las Coaching Mastery de la International Association of Coaching. Yo dije, bueno, a ver, voy a comparar estas Coaching Mastery con las que vamos a ver ahora, que son las competencias de un coach de equipo. Yo digo, es muy obvio, estas mismas competencias sirven, estas mismas Coaching Masteries, son tanto válidas para la relación uno a uno como para la relación colectiva. Necesitamos establecer y mantener confianza. ¿Por qué? Somos neutrales. Todos tienen que confiar en nosotros. Tenemos que tener la posibilidad de clarificar, fundamentalmente escuchar activamente y clarificar y mostrar dónde la comunicación entre ellos, dónde la participación entre ellos, la interacción entre ellos. Y pensemos lo siguiente, la interacción es el escenario de la comunicación y la comunicación es el escenario de la interacción. Esto es lo que ocurre en los equipos. Los equipos están vivos y tenemos que ayudar a clarificar su proceso. Percibir
apreciar y expandir el potencial del cliente, percibir las cosas que hace bien este equipo, cuando este equipo logra mayor interconectividad y mostrar esos logros. Ayudar al cliente a fijar y mantener claras intenciones que tienen que ver con el estilo de conducción, el modelo mental de conducción, la forma en que se distribuyen las tareas, la forma en que se toman decisiones. Por supuesto, nuestra dura tarea es escuchar activamente. Y luego dice expandir el espacio de lo posible. Hoy tengo 63 años. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en el mundo de las organizaciones, en el año 1974, era un joven impetuoso que pretendía lo óptimo. Con el tiempo aprendí que lo óptimo era enemigo de lo bueno. Y ahora, después de unos cuantos años de trabajo y de conocer la imperfección que tiene el ser humano, imperfección que yo tengo, me di cuenta que lo óptimo no solo es enemigo de lo bueno, lo óptimo es enemigo de lo posible. Y nuestro rol es expandir el espacio de lo posible. Hace un tiempo escuchaba una conferencia de uno de los sobrevivientes del accidente de los Andes, de los uruguayos que en el año 72 cayeron sobre los Andes, y le preguntaba al periodista, a uno de ellos, que le regalase una frase que representara aquella experiencia. Y este joven dijo, este joven es tan joven como yo, y él dijo que esta frase la habría aprendido después. Y es una frase de San Francisco de Asís, que dice, hagamos lo necesario, hagamos lo posible, dejemos en manos de Dios lo imposible. Me encanta esta Coaching Mastery, expandir el espacio de lo posible. Ese es nuestro rol, también con los equipos. Procesar en el aquí y ahora es interesantísima esta también, porque uno de los ejes centrales en la teoría del coaching de equipos es, en esta mirada del coaching de equipos, es el action learning, o sea, aprendizaje en la acción. Y aprendemos en la acción cuando estamos trabajando en el just-in-time learning, en el aquí y ahora. ¿Qué es lo que nos está pasando aquí y ahora? El equipo trabaja, el equipo está en el contenido, y nosotros como coaches estamos en el proceso, observando el aquí y ahora, observando las restricciones de comportamiento, las restricciones a la estrategia que ese equipo está elaborando. Expresar, tenemos que aprender a dar feedback. Hace 18 años, yo estaba tomando mi primer entrenamiento en coaching de equipos y hubo un momento que tenía que ejercitar facilitación con el equipo con el que estábamos trabajando. Cada uno de los que estábamos participando debíamos hacer un ejercicio. Y me acuerdo cuando di feedback, una de las cofacilitadoras se puso muy mal y yo no lograba entender por qué. La coordinadora del programa me invitó en el break a caminar y me regaló algo. Me dijo, primero me pidió permiso para hablar sobre lo que había sucedido y yo realmente había quedado inquieto, con lo cual acepté. Ella generosamente me dijo, nosotros damos feedback preguntando, nunca proponiendo. Preguntando, ¿qué es lo que hicieron bien? ¿Qué es lo que ustedes, si tuviesen otra oportunidad, harían nuevamente? ¿Y por qué lo que hicieron bien lo hicieron bien? ¿Y por qué aquello que sienten que lo querrían hacer de una manera diferente? ¿Por qué sienten eso?
Es increíble, pero la gente en los equipos tiene clara conciencia de dónde comete los errores. Y para no entrar en los circuitos de la defensa que tiene nuestro cerebro, para no despertar emocionalidades negativas, es mucho más fructífero avanzar con el preguntar que con el proponer. Por último, tenemos que ayudar al cliente a crear y utilizar estructuras y sistemas de apoyo. Y veamos, el equipo invariablemente está inmerso en un sistema mayor. Veamos esto. Antes de ver eso, veamos estas que serían las competencias de un coach de equipos. Que de ninguna manera están enojadas con las anteriores. Están absolutamente encadenadas. Primero y principal, tiene que desarrollar escucha activa. La escucha activa es aquella donde yo me garantizo que estoy escuchando lo que el otro está queriendo decir y no lo que mi modelo mental me dice. Identificar coincidencias y discrepancias. Identificar cómo se manejan las discrepancias. Intervenir ante conductas efectivas o inefectivas y mostrar dónde están esas conductas efectivas e inefectivas. Ser capaces de proveer feedback, quizás como decía recién, a través de la pregunta. Generar espacios de confianza. Velar porque el equipo tiene espacios de confianza. Empatía con todos los miembros. Recordemos, somos neutrales. No podemos privilegiar un miembro. Nuestro cliente es el equipo y tenemos que desarrollar empatía con todos ellos. Y por sobre todas las cosas, paciencia. Muchísima paciencia. Vuelvo a lo que dije antes, que si recuerdan la última, ayudar al cliente a crear y utilizar estructuras y sistemas de apoyo. Esto tiene que ver con un ideal nunca alcanzado. Aquí en este esquema, ustedes verán que este esquema tiene 4 partes. El sistema organizacional, la estructura grupal, el proceso grupal y la efectividad grupal. Este es un ideal nunca alcanzado. No nos vamos a encontrar con muchas empresas que tengan, u organizaciones que tengan clara la misión, trabajen por visión compartida. Yo no sé qué es este ruidito, pero yo sigo. Cualquier cosa escríbanme en el chat a ver si hay alguna inquietud. Digamos, es muy difícil que encontremos empresas con misión clara, visión compartida, gestión estratégica, sistema de recompensas alineado con objetivos, información válida, feedback efectivo y recursos adecuados. Son las menos. En investigaciones que venimos haciendo, hoy podemos decir que pueden llegar a ser entre el 10 y el 20% de las empresas. Lamentablemente la gran mayoría está lejos de esto. Pero eso no significa que no podamos intervenir en un equipo. El equipo, de alguna manera, lo que estamos buscando es que tenga claros sus objetivos, que tenga una tarea motivadora, miembros apropiados, roles definidos, una efectiva cultura del equipo, con reglas claras. ¿Qué cosas pretendemos del equipo? Que resuelvan problemas, que tomen decisiones, que manejen el conflicto, que se comuniquen buscando la interconectividad, la más alta interconectividad, y que se relacionen bien con el entorno. Y como dijimos al principio, buscamos la efectividad del equipo cuando logren satisfacer con sus productos y servicios a sus clientes. Cuando logren mantener al equipo y que satisfagan algunas necesidades de sus miembros. Este esquema
de alguna manera lo tenemos que tener presente siempre, como para tratar de ver dónde opera el equipo. Cuando vamos a hacer un diagnóstico, tenemos que identificar no solo lo que necesita el equipo, sino en qué contexto lo necesita.